Muy bien, entonces ahora continuamos. Voy a compartirles mi pantalla. Y pues ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver en este caso la distribución de frecuencias y cómo podemos obtener en este caso nuestro histograma. Primero pues tenemos que ver qué es este histograma y qué es lo que nos está indicando. El histograma, si se pueden dar cuenta, va a haber, es como decirles, va a ser el reconteo de las frecuencias según el número de clases. Lo primero que yo debo comentar es que pues estas clases Excel las coloca por default como, como límite superior. Para quitar este pequeño, en este caso, como les digo, se basa en criterios, o sea, Excel seguramente pues lo hace por el límite superior debido a que pues es la forma en que pues lo hace. Pero para quitar eso, y para en este caso yo les comento es más representativo coloqué la marca de clase. Vamos a ir en este caso al formato de la gráfica, diseño de gráfica, selección de datos y lo que vamos a hacer, y pues esto pues ya lo había hecho antes, es que en frecuencia vamos a editar y vamos a colocar esto que es la marca de clase porque es más representativo para cada una. Como les digo, como no hay opciones, ¿verdad? O sea, esto podría ser, imagínense, sería más fácil ponerlo como el primero es Guatemala, el segundo es Antiguo Guatemala, el tercero es Misco, el cuarto es, eh, bueno, municipios de Guatemala o departamentos. Es más fácil pues clasificarlos así, ¿verdad? Porque estamos hablando de un estrato, un rango geográfico. Pero al solo tener datos, nosotros tenemos que vernos en la obligación de poder obtener estos intervalos para poder hacer la clasificación y poder en este caso poder hacer el análisis. Recuérdense que la distribución de frecuencias está para poder hacer el análisis de grandes cantidades de datos. Por lo tanto, nosotros vamos a tener, que lo que vamos a tener aquí en el eje X es la clase, ¿sí? La marca de clase XY, que bien podemos colocársela, no se la hemos colocado. Vamos a poner eje horizontal. Ahí está, esto faltaba. Y vamos a colocar marca, marca de clase. Aquí sí. Ok. Bien. Entonces, en este caso, pues es la marca de clases en el eje X y lo que va a hacer es el conteo por cada una de la marca de clases. Por ejemplo, aquí, si nos colocamos encima de la gráfica, en este caso en la primera barra, sí, la primera barra, nos va a dar valor de 6, porque el reconteo es de 6. La frecuencia es 6 de la clase 19.25. Posteriormente vamos a tener un valor de 13. Si se dan cuenta, el valor de 13 es para la clase 25.75, que en este caso es el promedio entre los límites. ¿Se dan cuenta? Aquí lo que podemos ir representando entre estas líneas es límite inferior, límite superior, el límite superior es el límite inferior de la siguiente, límite superior y así sucesivamente. Entonces, pues, si se dan cuenta, es el número en medio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta de 32.25 va a ser valor de 30. Eso quiere decir que tuvo una frecuencia o bien se colocó 30 respuestas en ese intervalo. Y así sucesivamente. Pues es importante aprender en este caso a utilizar Excel para conocer en este caso qué información es la que nos puede brindar. Ok. Posteriormente nosotros pues tenemos esta gráfica que pues se dan cuenta, dice y habla de porcentaje acumulado. Con esto nosotros podemos hacer lo que conocemos como una ojiva. Y esta ojiva pues va a obtener el porcentaje acumulado. Este porcentaje acumulado de acá va a ser, Excel lo coloca así, pero nuestro nombre que utilizamos va a ser la frecuencia relativa acumulada.
conocido como N mayúscula I. Y al momento de graficar esto, nosotros pues vamos a obtener lo que es una ojiva, ¿sí? Como podemos verlo acá, ¿sí? Y entonces pues podemos ver. Realmente pues también nos indica el histograma, es muy importante para conocer cómo se está comportando nuestros datos, qué tipo de comportamiento tienen nuestros datos, si es un comportamiento normal o cómo se están comportando nuestros datos y nos da una idea de su comportamiento, ¿sí? Ok. Posteriormente, pues realmente esto es el histograma y la ojiva. La ojiva pues es la parte, si quitáramos la gráfica de barras, ¿verdad? O el histograma de barras, si nos quedamos con la línea, sería la ojiva, ¿sí? Que la ojiva lo que nos representa es cómo va en este caso sumándose, ¿sí? Los porcentajes acumulados. O sea, en este caso la primera pues nos da un porcentaje de 6.82, que es el que podemos ver acá. Luego tenemos 21%, posteriormente 55%, posteriormente 64%, posteriormente 80% y así sucesivamente hasta que llegamos al 100%, ¿sí? Entonces, pues nos indica cómo va a ir comportándose según el porcentaje que nosotros vayamos obteniendo. Posteriormente, pues tenemos que podemos realizar una gráfica de barras como la que tenemos acá, o un gráfico de pie. ¿Cómo podemos realizarlo? Y esto pues es importante. Lo vamos a hacer desde cero. Entonces en este caso pues vamos a tener, no quisiera borrar esta que quedó bonita, pero, bueno, igual la podemos volver a hacer. Entonces aquí vamos a agarrar la frecuencia. Y vamos a colocar insertar, gráfica de barras, y pues ya tenemos aquí nuestra gráfica. Entonces en el título de la gráfica podemos poner sí, a veces me falla Excel con esto. Mejor vamos a regresar. Ok. Se dan cuenta prácticamente lo que hice es que obtuve las gráficas de barras, como pudieron darse cuenta, y le cambié el nombre de los ejes. En este caso, pues, cambié el nombre de frecuencias, marca de clase, ¿sí? Y si se dan cuenta, también coloqué, en este caso, en el eje, ¿sí? En el eje X, la marca de clase. Si quieren, sí, sí es importante hacerlo, pero voy a guardar el archivo y lo voy a volver a abrir. Porque les comento, mi Excel pues a veces falla, me mueve un poquito las celdas, no comprendo por qué es, pero sí a veces me da ese inconveniente. Pero para eso lo vamos a reiniciar. Se dan cuenta, pues todo está subido en su OneDrive, esto es lo que ustedes pueden ver, ¿sí? Entonces, pues ustedes ya pueden utilizar el Excel, pueden empezar a verlo, pueden empezar a trastearlo. Es importante que pues en Excel ustedes vayan trasteando, conociendo fórmulas, ¿sí? Ok, perfecto. Ya. Entonces, pues, ¿qué es lo que teníamos acá? Vamos a colocar la frecuencia absoluta. Insertamos gráfica, colocamos la gráfica. Este pues sería una gráfica de barras. De frecuencias, porque estamos viendo frecuencias. Y aquí en el eje X, pues lo que vamos a querer es la marca de clase. Entonces seleccionamos datos y aquí pues por default nos sale 1, 2, 3, 4, 5. Le damos a editar, marca de clase, aceptar y pues ya nos coloca la marca de clase. Posteriormente pues tendríamos que hacer los ejes. Aquí tendríamos frecuencias en el eje Y y en el eje X tendríamos en este caso marca de clase.
Y aquí tendríamos nuestra gráfica de barras, ¿sí? Muy bien, así de fácil. Posteriormente tendríamos que ver el gráfico de pie. Bueno, antes de ver el gráfico de pie, si se pueden dar cuenta, el gráfico de barras nos sirve para conocer em, cómo están en comparación. Realmente, más que ver, por ejemplo, el histograma, pues es el comportamiento de los datos. Y la gráfica de barras es como cómo están a nivel de altura o nivel de cantidad cada uno de nuestras clases o cada una de nuestras opciones y cuál tiene mayor cantidad. Entonces, en este caso, pues si bien ambas se realizan barras o se utilizan barras, eh, su motivación o su función es diferente. El histograma se utiliza en este caso para ver el comportamiento. No necesariamente, o sea, tiene que estar en este caso ordenado según el número de clases, según los intervalos, o sea, tiene su función. Mientras que el gráfico de barras es un poquito más simple debido a que pues es la comparación entre las diferentes opciones o las diferentes marcas de clase. Entonces, pues esta sería nuestra gráfica de barras de frecuencia. Y posteriormente tenemos el gráfico de pi, que es algo que a mí me gusta bastante. Si se recuerdan la clase pasada les hablaba de pi completo o de pastel completo, ¿verdad? Entonces, pues de igual manera para poder hacerlo, nosotros vamos a venir, agarramos la cantidad de datos, insertamos, colocamos el gráfico. Ah, por hacerlo rápido puse de barras, es de pi. Insertamos gráfica de pi, pi. Y pues yo les aconsejo en los diseños escoger las que ya les dan el porcentaje. Realmente el porcentaje nos ayuda mucho a conocer cómo están nuestros datos. Y pues el porcentaje, si se dan cuenta, ya lo tienen en su frecuencia relativa. Se recuerdan que la frecuencia relativa pues prácticamente nos da la porción del pi, ¿verdad? Ya lo habíamos platicado. Ok. Posteriormente, pues si se dan cuenta, por default igual nos sale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a colocar eso como nuestra marca de clase. Recuérdense que a veces es un poquito difícil verlo porque es más fácil ver, bueno, así como las opciones que habíamos visto la vez pasada por opciones o por ejemplo por departamento, es más fácil entenderlo, pero cuando solo tenemos números como tales y tenemos que hacer el análisis, es muy importante pues conocer que nuestra marca de clase podría ser podría venir siendo esas opciones, ¿verdad? Entonces entendámosla así. Entonces venimos, seleccionamos datos, editar y colocamos las clases, la marca de clases. Y si se dan cuenta, ya los cambiamos. En este caso, pues podemos darnos cuenta a simple vista, ¿verdad? Que pues el que tiene mayor porcentaje es el 34, que corresponde a la clase 32.25. O sea, entendemos que el promedio es el de 32.25 prácticamente. Entonces, es este de acá, miren. ¿Y para qué nos sirve? Porque es importante pues analizar las grandes cantidades de datos, pues en este caso, miren, nos indica que es 32.35, perdón, sí, la marca de clase es 32.35, pero es el que tiene mayor porcentaje. Eso quiere decir que de nuestros datos, si hacemos el análisis, la mayor cantidad de la población que fue a ver el partido de fútbol está en este rango de datos, entre los 35.5 y los 32.25. Algo así pudieron haber, no sé, visto a nivel de COVID, ¿verdad? La tasa de riesgo, o sea, se dieron cuenta que las personas que tienen mayor edad, pues va a ir subiendo el riesgo, en este caso, a fallecer. Se pudo haber sido el mismo análisis, solo que en este caso se iría la tendencia hacia las edades superiores, ¿verdad? Entonces, pues para eso es, para que ustedes pues tengan, en este caso, el análisis de grandes cantidades de datos. Y si hablamos del partido de fútbol, nos sirve para entender, ok, o sea que
Este es el rango de personas que va a ver los partidos de fútbol entre los 29 y los 35.5 años, que su promedio es 32. Entonces, si ustedes están haciendo marketing, ustedes quieren pues enviarle esa información, ya sea por redes sociales o ya sea por televisión, ustedes ya saben a qué edad o a qué público tienen que llegar, ¿verdad? Que en este caso serían a las personas entre 35.5 perdón, entre 29 y 35.5, que el promedio es 32.25. Y ustedes, pues, en este caso, pues, específicamente de la carrera de administración. No sé si alguna vez han hecho marketing en redes sociales, pero Instagram, por ejemplo, pregunta, ¿usted quiere que llegue esta publicidad a quiénes? Entonces preguntan y le preguntan a qué rango de edades ustedes quieren enviar. Entonces, si ustedes hacen este estudio antes, van a saber que la mayor cantidad de personas está entre los 29 y 35.5, de promedio 32.25. Entonces, pues ya saben dónde estaría su foco para enviarles. ¿Por qué? Porque si ustedes lo envían a toda la población, a todos los rangos de edades, pues es muy posiblemente de que pues solo vean el anuncio y no les interese. Entonces realmente para eso sirve la estadística, para que ustedes puedan llegar en el momento a tomar decisiones y que esas decisiones sean las más viables por medio numérico tomar la decisión, ¿sí? Entonces es muy importante conocer eso y todo eso pues lo obtuvimos por medio de el gráfico de Pi, que ahora pues nos falta colocar gráfico de Pi. Ok, muy bien. Ahora, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos unos ejercicios acá. El ejercicio número 1, pues ya lo resolvimos. Se los dejo de ejemplo. Tenemos el ejercicio número 2, que ese es el que tenemos acá. Pero para el ejercicio número 2, les doy el tip. Usemos de formato de plantilla lo que ya hicimos. Entonces venimos acá. Vamos a colocar datos e intervalos. Mover o copiar. Crear una copia. Y pues ya nos creó una copia. Entonces vamos a poner aquí resolución, ejercicio 2. Esta página la voy a llevar cerca del ejercicio número 2. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los datos los vamos a copiar. Y pues podemos venir acá. Podemos dejar los datos. Esto lo que significa es que no hay suficiente espacio entre los números. Entonces, pues, lo que hay que hacer es colocar más espacio en las columnas. Ok. Ok, como ya no nos sirve los datos de arriba, lo que podemos hacer es eliminarlos. Eliminar hacia arriba los datos. Y pues ahí está. Lo que sí es que nos borró todos los demás datos porque hay que adaptar nuestra plantilla, ¿verdad? Ok. Número de datos. Entonces aquí nos pone ref porque pues ya no reconoce la referencia. Entonces venimos, borramos y colocamos. Número de datos 30. Límite inferior, ya tenemos nuestra fórmula que en este caso va a ser min, referencia. Seleccionamos el rango. Ya tenemos límite inferior 16.4. Luego tendríamos límite superior. Colocamos referencia. Más. Agarramos los datos y ponemos límite superior. Posteriormente tenemos rango, que el rango pues ya nos aparece automáticamente porque la resta entre el límite superior y el límite inferior. Luego tenemos el número de clases. Ya nos aparece automáticamente porque ya tenemos el número de datos y ya redondeamos a el número superior, que eso pues ya lo vinimos haciendo, ¿verdad? Y el tamaño de clase o amplitud ya no lo calcula porque va a ser la división entre el rango partido del número de clases. Posteriormente, pues vamos a ver aquí qué hay que cambiar. Nos dice que tenemos 6 clases, por lo cual tenemos que eliminar 2. ¿Por qué? Porque solo tenemos 6 clases, no tenemos 8. Ok. Posteriormente, pues aquí la fórmula pues sigue viable. ¿Por qué? Porque nos selecciona el mínimo
y va a ir sumando, ¿sí? El tamaño y amplitud. O sea que esto pues nos queda todavía bien. O sea que ahí está. Prácticamente lo que teníamos que hacer es eliminar las dos filas que teníamos de más y pues ya tenemos nuestro intervalo de clase. Posteriormente, pues, ¿qué hacemos? Análisis de datos. Por medio de datos, análisis de datos, histograma, aceptar, rango de entrada, que en este caso sería todos nuestros datos, rango de clases, que en este caso va a ser el rango superior, y pues ya nos queda, vamos a colocar rótulos en una hoja nueva, porcentajes acumulados y crear el gráfico. Y pues ahí está. Miren qué sencillito. Ya tenemos nuestro histograma. Posteriormente, para ayudarnos, en este caso vamos a tener aquí histograma 2. Vamos a poner histograma y distribución de frecuencias 2. Lo que vamos a hacer acá es que vamos a copiar esto como patrón para que nosotros podamos hacer el nuestro. Lo pegamos. El número total de datos, pues lo vamos a seleccionar de nuestro ejercicio número 2. En este caso dijimos que iba a ser 30. Voy a borrar el ejercicio número 2 como tal porque ya... solo voy a poner aquí que lo que estamos analizando son los kilómetros por galón que se registraron de 30 vehículos en un recorrido de 100 kilómetros por la ciudad. Para que nosotros tengamos idea de qué estamos analizando, ¿verdad? Ok. Ok, listo. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a venir acá y esto pues lo vamos a vaciar, puesto que pues es de otro ejercicio, pero nos sirve como base. Solo tenemos 6, entonces borramos 1. El límite mayor, pues ya lo habíamos calculado. Entonces, pues venimos acá y lo jalamos de la tabla que ya habíamos calculado. ¿Por qué lo vamos a volver a calcular si ya lo calculamos una vez? Copiamos los datos. Obtenemos. No los hubiera borrado por completo. Me vacilé. ¿Saben por qué? Y esto es bueno que ustedes lo sepan. Si de repente les sirve esta plantilla, inclusive para el examen. Porque les sirve para que ya tengan las fórmulas colocadas. Ustedes van a tener igual. Vamos a copiar los límites. Y ya nos sale la marca de clase. ¿Por qué? Porque ya se quedó la fórmula establecida, ¿sí? Entonces también es importante pues aprender a utilizar las plantillas de Excel. Posteriormente la frecuencia pues era la que nosotros obtuvimos por medio del análisis de datos, que pues prácticamente para eso hacemos el análisis de datos. Y pues es una herramienta que tenemos que utilizar. Posteriormente la frecuencia acumulada pues ya es la fórmula que nosotros conocemos. La hicimos bastante bien, la verdad. ¿Por qué? Porque ya se quedó preestablecida la fórmula de ir sumando. Miren acá. Entonces, pues ya está bien realizado. Y la sumatoria nos da el número total de datos, por lo cual está bien realizado. Posteriormente, pues tenemos aquí, solo que aquí se corrió un poquito la celda. Pero si nosotros venimos y la readecuamos, que va a ser la frecuencia relativa, que es la frecuencia absoluta a partir del número total de datos. Copiamos las celdas y ya nos da. Dejamos aquí el autosuma. Si nos da 1 es porque todo está correcto. Posteriormente la frecuencia relativa pues iba a ser, si se recuerdan, la sumatoria, ¿verdad? Este caso pues podría ser lo copiamos y vamos sumando este más este, o como la fórmula habíamos dejado que iba a ser la frecuencia acumulada partido el número total de datos, que en este caso pues podemos correrlo acá, que es 30. Y copiamos de esta manera
y nos da la frecuencia relativa acumulada. Y pues ahí tendríamos la resolución de nuestra tabla de frecuencias. Y tenemos un ejercicio número 3, que si me acompañan, pues de una vez lo resolvemos. Copiamos, hacemos una copia de nuestra, y todo esto se los quedan ustedes, o sea, prácticamente ya tienen el Excel con todos los ejemplos para que les sirva. Vamos a tener resolución del ejercicio número 3. Lo colocamos donde está el ejercicio número 3. Colocamos los datos. Importante copiar también la descripción, ¿verdad? Porque es saber de qué estamos analizando, de qué son esos datos. Entonces, pues nos indica que los siguientes datos corresponden al precio de los paquetes de servilletas registrados en 50 diferentes supermercados. O sea, prácticamente están haciendo un estudio para, pues, poner posiblemente las servilletas al mejor precio. Están haciendo un estudio de mercado. Vamos a desplazar hacia arriba. Ok. Esto pasa solo porque pues, los datos no tienen suficiente espacio, entonces vamos a correr un poquito las celdas. Y listo. Y pues hacemos el mismo procedimiento. Número de datos, como ya tenemos en este caso la fórmula, pues lo único que vamos a hacer es que vamos a colocar, agarrar el rango, el límite inferior, igual, lo único que vamos a hacer es que vamos a agarrar el rango, límite superior, igual, lo que nos falta es tomar el rango porque ya está la fórmula preestablecida. Ya obtenemos el rango por medio de la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. El número de clases, que sería en este caso 7, ya nos lo da la fórmula preestablecida. El tamaño de clase o amplitud, que sería 0.39, y así nos vamos. Nos da exactamente esta tabla, ¿por qué? Porque ya teníamos 7 número de clases, y aquí tenemos 7 número de clases, por lo cual es correcto. Entonces ya nos da nuestros límites o nuestros intervalos de clase. ¿Cómo podemos verificar que está bien? Si se dan cuenta, este 5.9 corresponde a este límite superior que es 5.9. Posteriormente, pues nos vamos a hacer el análisis de datos, nos vamos a datos, análisis de datos, hacemos el histograma, aceptar, el rango de entrada, que en este caso sería el número de datos o todos los datos. Posteriormente tenemos aquí todos los datos, seleccionamos, que sería nuestro límite superior. Rótulos en una hoja nueva, porcentajes acumulados y crear el gráfico. Listo, creamos el gráfico, colocamos aquí histograma. Y distribución de frecuencias, ejercicio 3. Vamos a eliminar la hoja porque pues ya la resolvimos, ¿verdad? Copiamos mejor copiemos el otro que tiene 7, ¿verdad? Porque así ya nos queda acabar nuestra tabla. Listo. Y ahora empezamos a modificar. N, pues va a ser igual. Nos vamos a nuestra tablita acá. 50, que va a ser el conteo de lo que estuvimos realizando. El límite inferior, que ya lo tenemos en nuestro análisis que hicimos acá, lo copiamos. Copiamos los datos, porque ya tenemos los límites. Y automáticamente nos da marca de clase. Posteriormente la frecuencia absoluta la podemos copiar de lo que nos dio en este caso Excel, porque para eso lo utilizamos, ¿verdad? Para poder optar o que nos contara los datos. Posteriormente frecuencia acumulada,
pues ya se queda con la fórmula, ¿verdad? Entonces, pues ya nos queda pues bien realizada la fórmula de frecuencia acumulada. Posteriormente, frecuencia relativa, que es frecuencia acumulada partido frecuencia absoluta. Todo esto nos da sumatoria 1. Y frecuencia relativa acumulada, que va a ser la frecuencia relativa, perdón, la frecuencia acumulada partido el número de datos totales. Y todo esto nos da la frecuencia relativa acumulada. Nos da 1, por lo cual está bien realizado. Se los pongo de esta manera porque, pues, miren, realmente si yo los pongo a hacer en el examen una distribución de frecuencias, pueden usar en este caso, su plantilla. Lo importante es que sepan utilizarla, que sepan, pues, o sea, tienen dos opciones. O lo hacen a mano, que pues realmente se van a tardar más, o lo hacen utilizando la plantilla. Y si se dan cuenta, pues rapidito lo utilizamos, pero también importante es comprender qué nos quiere decir. O sea, comprender los datos, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué nos falta aquí para el análisis? En este caso, pues, hacer las gráficas y toda esa parte, ¿verdad? Muy bien, entonces pasamos a algunas preguntas. Lick, por temas de tiempo, no sé si yo podía ir haciendo un ejercicio para que me vaya guiando y entender mejor. Sí, realmente el ejercicio de ahorita, pues que Ludwig lo pone, lo que vamos a hacer y lo que quedó pendiente la vez pasada son las tablas de edades. Entonces nosotros ahorita, y yo les comento, ¿por qué? Quería hacer utilizando Google Form porque realmente pues Google Form pues es una herramienta muy útil. Entonces ahorita, ¿qué fue lo que hicimos? Recolectamos los datos de forma experimental, utilizando pues Google Forms. Entonces pues ahora, ¿qué es lo que nos falta hacer? Pues hacer el análisis de datos. Entonces, por eso es que les dije que esa tarea iba a quedar para ahorita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener ahorita? Que ya todos colocaron sus edades, ¿verdad? Entonces, pues tenemos... ¿será que no le puse? Sí, aquí está. No le puse título. Pero sí está. Este es. Entonces, tenemos 21 respuestas. No todos participaron porque ahorita tenemos 34 participantes. Pero no importa. Lo importante es que ya tenemos respuestas. Entonces, pues esta respuesta, lo bonito, miren, y por eso es que es importante, el siguiente periodo vamos a profundizar a entender las gráficas. Es importante comprender las gráficas porque tenemos la ventaja que Google Form nos hace gráficas en tiempo real. Entonces, en este caso, pues realmente es realmente útil el poder tener estas herramientas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a generar una hoja de cálculo. Y a partir de eso, pues voy a tener los datos. A partir de esos datos yo se los voy a enviar en Excel para que ustedes pues puedan realizar todo el procedimiento para hacer una tabla de distribución de frecuencias. Pero ahora ya tienen otra herramienta que es el Excel que les puede servir como plantilla, ¿verdad? Ok. Sí, no se preocupen. O sea, si en este caso no colocaron su respuesta en el formulario, no hay ningún problema. Yo lo que quería eran datos experimentales, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos acá? Solo voy a poner el título del formulario para que no me lo baje. Vamos a poner edades. Y a mí también ¿qué les iba a decir? También este tipo de encuestas me sirve para poder hacer un sondeo de qué edades tienen ustedes. Y así rápidamente, vamos a ver, suma. Tenemos la siguiente información. Miren, Google Drive y las hojas de cálculo de Google Drive y Excel son muy parecidas y realmente ambas hay que saber utilizarlas. Seleccioné los datos y me tira que el promedio es de 23 años. El mínimo es de 19 y el máximo es de 34. Entonces, en este caso me sirve a mí como docente para conocer en qué edades se encuentran ustedes y pues como les había comentado, yo comprendo que hay algunos que pues ya están laborando y ya tienen otras responsabilidades. Entonces, creo yo que eso es importante que yo conozca a mi grupo, ¿verdad? Entonces, también, si se pueden dar cuenta, pues es estadística, ¿sí? Nos sirve la información. La media es de 24 años prácticamente. Entonces, pues, bastante interesante. Muy bien. Entonces, pues yo vengo, descargo el archivo en formato de Excel.
y esto se los voy a enviar al chat de WhatsApp para que puedan hacer su tarea. No, no hay que crear un Google Form, Carlos. Por así decirlo, esta es la tarea que van a trabajar todos con sus propios datos, ¿sí? Entonces, en este caso, yo se los envío para que ustedes pues puedan tener los datos. Ya solo quedan 4 minutos, bueno, 3 minutos de clase. Entonces, pues vamos a hacer algo. Voy a terminar esta sesión por cuestión de tiempo. Em, los que tengan duda, pues vamos a reanudar la sesión en un momentito. Y los que no tengan duda, pues les deseo que pasen una feliz tarde, ¿sí? Entonces nos vemos, que Dios les bendiga y nos vemos el siguiente domingo. Y si no, pues volvemos a ingresar, ¿sí? Que pasen una feliz tarde, nos vemos. Gracias, ingeniero. Feliz tarde. Feliz tarde, nos vemos.